Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Son las 3:02 de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Minuto. Les saluda Randall Rivera a nuestro programa de análisis y entrevistas. Gracias a todos los que nos escuchan en vivo a través de 93.5 FM y también que nos observan en Canal 12, la imagen de la radio, todos los días a las 7:30 de la noche. Hoy es una tarde fresca aquí en San José, 21,7 grados Celsius. Eso sí, es bastante ventosa, 35 kilómetros por hora la velocidad máxima del viento hacia el noreste y una humedad relativa de 69%. Hay una noticia importante el día de hoy, es la detención y finalmente cuando las autoridades nos dan a conocer el móvil que se presume acabó o terminó con el homicidio del ambientalista Jairo Mora el pasado 31 de mayo. Pero antes nada más contarles de última hora, información que estamos contándoles a través de nuestras redes sociales, que el Banco Central de Costa Rica acaba de eliminar el límite de crédito impuesto hace varios meses y que había sido criticado por muchas personas y especialistas, y el presidente del Banco Central, Rodrigo Bolaños, lo acaba de anunciar, como se los hemos contado en redes sociales. En el tema de Jairo Mora nos acompaña muy amablemente esta tarde el fiscal general de la República, Jorge Chavarría. Lo hace por línea telefónica porque, por supuesto, tuvimos que pedirle mismo que nos acompañara en el programa. Don Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Randall, y buenas tardes a toda la audiencia. Gracias, don Jorge. Bueno, es un buen día para las autoridades judiciales en medio de la tragedia que supone la muerte de Jairo Mora. Esto porque hoy se cumplen 2 meses exactamente del crimen de Jairo Mora, y en un caso complejo donde la ciudadanía prácticamente estaba pidiendo acciones inmediatas, la Policía Judicial y el Ministerio Público logran en un tiempo casi récord, 2 meses, lograr determinar a los sospechosos, conseguir prueba sólida para la detención y finalmente detenerlos hoy. ¿Cuál fue, de lo que nos puede contar, el proceso de investigación que se siguió en este caso? Don Jorge, adelante. Sí, muchas gracias, Randall. Bueno, efectivamente, desde que ocurrió el hecho, los oficiales del Organismo de Investigación Judicial de Limón, así como la Fiscalía Adjunta de Limón, prácticamente han venido trabajando sin descansar, independientemente de las opiniones manifestadas por los diferentes grupos de interés. Ellos realmente le han puesto mucho empeño al caso. Y al igual que ocurrió con el caso del juez de Guapiles, el atentado que se le hizo a ese funcionario, estos 2 casos tienen la característica de ser casos muy difíciles de esclarecer en virtud de las circunstancias en que se dan, porque ocurren circunstancias de preparación del hecho que obviamente buscan ocultar la identidad de quienes participaron. En este caso, los perpetradores utilizaron pasamontañas que estaban ocultando sus rostros. Estas son las circunstancias, es una circunstancia compleja de vencer para una investigación. Sin embargo, ellos, desde el momento en que fueron notificados, trabajaron intensamente y gracias a las diligencias inmediatas que se hicieron, entre ellas un allanamiento a una casa que luego fue quemada, se lograron localizar elementos importantes para la valoración y la determinación de otras rutas de investigación, que finalmente culminan ahora 2 meses después. Un caso realmente difícil, pero que llega a buen término en un tiempo récord realmente, porque estaba comparando con el caso del juez, y el caso del juez duró mucho más tiempo, pero presentaba dificultades similares. Don Jorge, la pregunta hasta esta mañana era quién mató a Jairo Mora. Sin embargo, la respuesta está casi completa si los tribunales deciden que estas personas son culpables. Pero la pregunta que surgió luego de la detención es ¿por qué mataron a Jairo Mora? Hoy ustedes, junto con el director del OIJ, Francisco Segura, le brindaron alguna explicación a la prensa, y le pido por favor si la puede repetir para los costarricenses que nos escuchan a esta hora, porque no es fácil de explicar, don Jorge. No, hay que separar, eventos que aparecen entremezclados, pero que son distintos. Hay un contexto, ¿verdad?, que está subyacente ahí,
que es la protección de el desove de las tortugas, y una actividad económica que se da alrededor de los huevos, obviamente hay gente que llega a extraerlos para venderlos, y una ONG y otros grupos ambientalistas que hacen su trabajo para evitar de que estos nidos sean saqueados y precisamente cumplir con los fines de preservación de la tortuga. Esto causa un contexto, digamos, conflictivo, que de alguna manera se había tratado de arreglar, en el sentido de que la ONG llegó a un cierto acuerdo ahí con las personas que extraían los huevos, y les paga una suma de dinero que creo que andaba cerca de los $300 por mes, asumiendo ellos el compromiso de que ellos entregarían los huevos a la ONG, y la ONG a su vez, digamos, los enterraba, hacía los nidos en otras áreas de la playa controlados por ellos. Hay otro grupo acá en donde aparecen los perpetradores del homicidio, que es un grupo que no está dentro de estos planes y que también participa en el saqueo de los nidos, y logran organizarse, contratan un microbús que lleva se llevan al número de personas que puedan caber en un microbús, y los lanzan a la playa para que recolecten. Esto crea, digamos, una competencia en la playa y en consecuencia un ambiente conflictivo. Se indica que Jairo Mora había intervenido en esta situación y les había quitado huevos a esta gente porque lo tomaban como una competencia desleal en los acuerdos que se habían tomado con la ONG. Ese es el contexto que está subyacente en el hecho, y que hay que separarlo propiamente del acontecimiento del homicidio. ¿Qué es lo que ocurre el día del homicidio? Bueno, este grupo de 8 personas, de 6 hombres aparentemente y 2 mujeres, ya habían planeado hacer un asalto en esa zona, y habían puesto una barricada en la carretera para detener a los vehículos que circularan por ahí. Por casualidad pasa el vehículo donde viene Jairo con sus amigas extranjeras, se detienen frente a esta barricada improvisada. Ahí son intervenidos por hombres, repito, cubiertos sus rostros con pasamontañas. En ese momento es donde se da la coincidencia de los dos eventos, que son distintos, porque uno de los asaltantes, aparentemente el jefe, reconoce a Jairo y entonces le dice: vos sos el que nos has quitado los huevos, y le hace el reclamo. Y ahí surge entonces la violencia que lleva finalmente a que este tipo golpee a Jairo y presione su cabeza contra la arena, provocándose la asfixia de Jairo y lamentablemente su muerte. Entonces son dos eventos, digamos, que funcionan separados, pero que se encuentran entremezclados ya en el desenlace final. En el desenlace final no se da, digamos, porque había un plan predeterminado para matar a Jairo, sino que se da porque el plan predeterminado es asaltar al primero que pase por la carretera, el que pasa es Jairo. Cuando se toma conciencia de que es Jairo, entonces surge el motivo espontáneamente, que aparentemente es una venganza por las actitudes que Jairo había tenido con estas personas. No, Jorge, es casi un libro. Sí, es como una novela. Sí, parece un libro de García Márquez. Sí, es bastante complejo y bueno, todo esto empezó, obviamente, en las dificultades de la investigación se encuentran esta complejidad, digamos, en el desarrollo de los hechos.
Don Jorge, le ruego que me regale 30 segundos para ir a una pausa comercial muy corta. Regresamos con usted con más consultas sobre el tema de la detención de los sospechosos de matar a Jairo Mora. Vamos a la pausa y volvemos. Son las 3 de la tarde con 22 minutos. Don Jorge, ¿cuál fue el papel de cuerpos policiales auxiliares en esta investigación? Porque, bueno, evidentemente el Ministerio Público tuvo la dirección de la investigación, ayudados, como está regulado el Estado costarricense, por el organismo de investigación judicial que logra todo el trabajo policial, pero además hubo en algún momento una fuerte carga política, no sobre la investigación, sino sobre el caso en particular. La presidenta Chinchilla dijo: no vamos a descansar hasta que estén detenidos los sospechosos, pese a que es una obra exclusiva del Poder Judicial, pero sabemos, por ejemplo, que hubo participación de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional en todo este proceso. ¿Cuál fue el papel de estos órganos auxiliares, como la DIS, por ejemplo, en esta investigación, ¿no, Jorge? Bueno, realmente la DIS hizo sus aportes, pero realmente el organismo de investigación judicial finalmente, cumpliendo con su rol técnico, es el que logra recabar y seguir las líneas de investigación que culminan con la situación actual. Bueno, yo creo que había un interés nacional en que se resolviera el caso por la injusticia, digamos, tan palpable en cómo ocurren los hechos, que es una persona que está luchando por preservar la vida animal y que resulte tan vilmente privado de su propia vida. Esto me parece que, a pesar de que los comentarios que se dieron y de diferentes manifestaciones de presión, independientemente de esos comentarios y de esos mecanismos que se dieron, había mucha conciencia a nivel ya propiamente policial y del Ministerio Público de que el caso tenía que resolverse lo antes posible. Don Jorge, en una de las inserciones que usábamos esta mañana en el noticiero a las 11, después de la conferencia de prensa, me llamó la atención una declaración suya, aunque tengo que aceptar que cuando los medios de comunicación escogemos las declaraciones que ustedes usan, evidentemente nuestro público no escucha el contexto en las que se dan estas declaraciones y muchas veces ni siquiera la pregunta que se hace para que se brinden estas declaraciones. Usted dijo esta mañana que las investigaciones no las hacía las buenas investigaciones no las hacía la prensa, sino los buenos policías y los fiscales, pero vimos solo esa parte. Yo quería, porque me llamó la atención su declaración, de a qué se refería, porque es cierto que hubo muchísima especulación sobre el caso. Es cierto además que hubo medios de comunicación responsables que nos guardamos detalles de la investigación precisamente para no echarlas a perder. ¿A qué se refería, don Jorge? Bueno, era la pregunta que se me formuló, porque la pregunta que se me formuló fue que indicara si el caso había sido resuelto por la presión de la opinión pública y la opinión mundial, o por el actuar diligente de la policía. O sea, sin duda alguna, la pregunta tenía un contenido ahí subjetivo. Por eso la respuesta que yo di, o sea, es imposible resolver un caso si no hay un buen policía y un buen fiscal, y también que el material probatorio sea suficiente. Yo creo que el país tiene todavía, a pesar de que debemos reconocer que tenemos fallas y que nos hace falta mucho presupuesto, que nos hace falta capacitación, etcétera, etcétera, pero que en lugar de estarnos lamentando y estar buscando cómo dañar la imagen institucional, si vemos la realidad, todavía podemos sentirnos orgullosos de tener uno de los sistemas de justicia más eficientes de América Latina, y dentro de esta eficiencia está el índice de resolución de casos complejos, que es un índice muy alto comparado con otros países. Don Jorge, me quedan solo 30 segundos de programa, pero no quería dejar de hacerle una consulta que le hacen en Twitter. Le dicen que si cabe la figura del crimen organizado para la banda que mató a Jairo Mora. No, realmente no es a un patrón de crimen organizado, que es mucho más complejo.
digamos que es una simple banda de malhechores, ¿verdad? Que eso sí, realizaban sus acciones con muy buen planeamiento. Por eso el uso de las capuchas, etcétera, para cubrir su identidad. Perfecto. Don Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y ampliarnos los detalles de esta buena noticia judicial en medio de la trágica muerte de Jairo Mora. Muchas gracias, don Jorge. Con mucho gusto. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes a usted también. Son las 3:27. Gracias a ustedes que nos acompañaron aquí en Minuto a Minuto. Mañana no tendremos programa como tal, porque vamos a estar a esta hora en la transmisión de la romería. El viernes tampoco tendremos programa porque es día feriado, pero el lunes arrancaremos a las 2:30 y será la regla desde el próximo lunes hasta las elecciones nacionales, donde Minuto a Minuto hace una radiografía nacional. Este lunes, en la radiografía nacional, veremos las carreteras, la situación vial de Costa Rica. Tendremos una mesa de expertos, primero haciendo un balance de la situación actual y segundo, haciendo propuestas factibles para que lo estudien los candidatos, con el fin de que usted, amigo oyente y televidente, tome en cuenta los criterios, se informe para tomar una decisión responsable el próximo 2 de febrero. Nos escuchamos el lunes. Feliz tarde. Son las 3:12. Nos acompaña el fiscal general de la República, don Jorge Chavarría, para hablarnos del caso de Jairo Mora, que hoy tuvo un avance bastante importante en la investigación, la detención de los supuestos responsables del homicidio. Don Jorge, nos pregunta Smith Pérez en Twitter que había circulado la versión, y voy a ser sincero, había circulado y no aquí, en este medio, de que lo habían arrastrado y torturado. ¿Esa información está confirmada por parte de las autoridades? Bueno, lo que hay es lo que describe el dictamen médico legal es la mecánica que provocó la muerte, ¿verdad? Ellos, bueno, sí, lo golpearon. Esto no fue ejecutado por una sola persona, o sea, ¿verdad? Aquí, por eso es que precisamente aparecen, en todo el contexto de los hechos, aparecen varias personas. No es tan fácil dominar a una persona a ese nivel. Lo cierto del caso es que sí hubo una golpiza y finalmente la mecánica en que se produce el homicidio implica el uso de muchísima fuerza, ¿verdad? Se está presionando la cabeza de la persona contra la arena. Probablemente aquí hubo participación de al menos 2 personas. Don Jorge, digamos que en una primera lectura uno podría decir que qué barbaridad que la ONG en la que trabajara Jairo Mora le pagara $300 a los delincuentes estos para que en lugar de llevarse y vender los huevos de tortuga se los entregaran a la ONG. Pero en una lectura más profunda uno pensaría más bien que se vieron obligados a una cosa tan increíble como de negociar con delincuentes, ¿verdad? Con el fin de proteger a los huevos de tortuga, pero sobre todo proteger un bien que está resguardado por las leyes costarricenses, porque es delito robar y vender es un delito ambiental, robar y vender los huevos de tortuga. Entonces a uno le llama la atención al límite que tuvo que llegar la ONG. Y uno se pregunta dónde estaban los cuerpos de prevención. Entiendo que no se quieran enfrentar directamente con los cuerpos de seguridad pública, pero hoy el director del OIJ decía que faltó vigilancia de fuerza pública previo al hecho, que es finalmente a la que le toca ese tema, ¿no, Jorge? Sí, bueno, en relación a la ONG, yo quisiera también deslindar, ¿verdad?, este hecho, porque la situación de la ONG es algo circunstancial, un contexto, digamos, que resulta entremezclado, pero que es ajeno al homicidio. O sea, la voluntad de matar fue del grupo que intercepta inicialmente para asaltar. Por eso el hecho decimos que es casual. Hay un contexto muy complejo, Randall. Estamos hablando de una zona deprimida, de pobreza, en donde la gente que participa también en la extracción de huevos, si bien están cometiendo un delito,
están en una situación social compleja, y separar a este grupo también de gente que está incurriendo en esta infracción de este otro grupo, que era un grupo de asaltantes, un grupo, vamos a ver, ya propiamente de personas con un perfil criminal muy diferente, ¿verdad? Ya habían hecho una violación previa el día 17 y 18 y un robo agravado de mayo, y digamos que era una gente con un perfil distinto de otros que pudieron haber participado ahí en la búsqueda y la sustracción de los huevos. Me parece que la ONG ignoraba, por lo menos, de que este grupo se había organizado y que estaba realizando hechos criminales mucho más graves, y que la intencionalidad de la ONG, bueno, es un recurso, digamos, desesperado frente a la incapacidad estatal para la protección de la tortuga, de tratar de rescatar los huevos. Y desde el punto de vista preventivo, sin duda alguna, bueno, hay deficiencias, ¿verdad? Que no necesariamente, digamos, tienen que ver exclusivamente con la voluntad de las personas, eso habrá que analizarlo, sino también con la disposición de recursos que tiene Fuerza Pública en ese sitio, porque supongo que destinará a sus recursos también para cuidar de la seguridad ciudadana en las áreas urbanas, y trasladar personal, distraer personal de las vigilancia del orden público y de la seguridad ciudadana para enviarlo a la playa, pues tiene sus implicaciones en esta toma de decisión. Lo cierto del caso es que hay que hacer un balance final en relación a la prevención en esa zona, y que sí es de esperar, digamos, una acción más efectiva, lo cual no dudo que podrá ocurrir de parte de Fuerza Pública para reforzar en ese sector, o bien no sé si serán guardaparques del MINAET a los que les correspondería esa función. Lo cierto del caso es que hay que hacerlo. No, Jorge, bueno, usted no es ministro de Seguridad Pública, pero quiero hacer la consulta como la persona que tiene la potestad en el Estado costarricense de fijar la política de persecución penal. Y uno entiende que no puede haber un policía en cada esquina, evidentemente, ni puede haber un policía en cada playa. Pero cuando, después del homicidio de Jairo Mora, y ahora que ya pueden darnos algún detalle del móvil, uno dice, bueno, esta gente cometió 3 violaciones antes, un asalto 10 días antes nada más de el homicidio de Jairo Mora, exactamente en el mismo lugar. Digamos que a donde uno no le calza, ¿por qué no había vigilancia si estaban reportados? Evidentemente no es responsabilidad suya, pero quiero conocer cuál es su criterio como una persona que ve de los dos lados, digamos, la investigación posterior, por supuesto, pero también que en medio de la política de persecución penal puede fijar algunos o determinar algunas debilidades en cuanto a prevención, ¿no, Jorge? Sí, Randall, nosotros, bueno, yo lo veo como una digamos, una falla en cuanto a alineamientos que han sido muy claros de política de persecución que hemos fijado junto con Fuerza Pública y el organismo de investigación judicial y los fiscales, porque nosotros les hemos pedido a los fiscales en todas las localidades del país que analicen precisamente los eventos que se dan como fenómeno y que se determinen las zonas de incidencia y se tomen las medidas respectivas para tratar de que no ocurran esos hechos en las áreas en que están ocurriendo. Una de las situaciones, digamos, en donde todavía no se ha alcanzado el nivel de respuesta que se necesita es en el área de asaltos, como es este caso, porque todo se origina como asalto, aunque finalmente termine como violación. Dejando el área donde ocurrió este hecho, o sea, tenemos áreas de incidencia de asaltos, por ejemplo en la ciudad de San José, el distrito de La Merced, que tienen una incidencia altísima en asaltos y es constante. Y la única manera de combatir este tipo de violencia es precisamente poniendo vigilancia, gente uniformada en las áreas donde ocurren estos eventos para que puedan intervenir a tiempo cuando el ciudadano lo necesite y recurra a ellos. Sin duda alguna
aquí hay un elemento que sí falló. Jorge, son las 3:21, le robo más bien 30 segundos más y le ruego que se mantenga en línea telefónica para volver con las últimas dos preguntas sobre el tema. Gracias, don Jorge. Vamos a una pausa comercial, regresamos.